Shalom. Eh, Estamos en la porción Miketz, que quiere decir al final. Esta porción continúa describiendo la vida de José, de Joseph. Y bueno, se veía en la descripción pasada, se había quedado en la cárcel, estaba en la cárcel. Y empieza que al final de 2 años, pues pasa que el faraón tiene un sueño que lo angustia y no puede interpretarlo correctamente, busca la ayuda de sus asesores, de sus consejeros que lo interpreten el sueño, le dan interpretaciones, pero ninguna lo convence, él sabe que no es la correcta. Hasta que el copero que le habían interpretado su sueño se acuerda que pues está Joseph en la cárcel y le dice al faraón pues que había una persona en la cárcel que le interpretó correctamente su sueño, y el faraón pues manda sacarlo de la cárcel y finalmente Joseph pues viene a asesorarlo. Obviamente el faraón le cuenta lo de los sueños y le cuenta los sueños, ¿no? Y son muy conocidos estos sueños, las 7 vacas flacas que estaban junto al río y que aparecen otras 7 vacas, 7 vacas saludables, 7 vacas bonitas, que estaban junto al río, y aparecen 7 vacas, la palabra en hebreo es más bien malas, aunque las describen como las vacas flacas o lo que sea, pero pues están hablando de que unas son las malas y otras son las buenas. Aparecen 7 vacas malas y se comen a las 7 vacas buenas. Y pues ese sueño lo tenía muy intrigado al faraón y había vuelto a soñar otro sueño que era sobre unas espigas, y pasa lo mismo, que hay unas espigas bonitas y unas feas, y las feas se comen a las bonitas, por decirlo así. Y obviamente Joseph le dice que los sueños obviamente se trata de lo mismo. Y le da la interpretación del sueño, ¿no? Que va a haber 7 años de abundancia y luego va a haber 7 años de escasez. Va a haber una hambruna muy grande y va a haber una escasez terrible y pues van a padecer y se pueden morir, ¿no? Y refiriéndose a toda la nación de Egipto. Y esa es la interpretación del sueño, ¿no? Y le dio un consejo, que consiguiera una persona sabia para poder manejar los recursos de Egipto y que pudieran pasar esta circunstancia en la que Dios ya estaba trabajando, ¿no? Y esa fue la interpretación del sueño. Por supuesto, el faraón, cuando le interpretaron el sueño, supo inmediatamente que esa era la interpretación correcta, y lo que hizo fue puso como encargado, como dirigente, como virrey, con toda la autoridad de Egipto, a José, para que pudiera manejar la situación, toda la economía, para poder pasar bien estos 7 años de abundancia y estos 7 años de escasez, que era el gran peligro, ¿no? Porque pues obviamente lo que había que hacer era ahorrar en los 7 años de abundancia. Y puso a cargo a Joseph, y este es
pues digamos una de las relatos principales de esta porción. Y el otro relato es que obviamente si ya llegaron pasaron los 7 años de abundancia y llegaron los años de hambruna, unos años de escasez muy fuerte, y el relato que también es parte de esta porción es cuando los hijos de Jacob, los hermanos de José, pues tuvieron que, pues debido a la escasez, a la hambruna que había en el mundo, pues tuvieron que bajar a Egipto a buscar alimento. Y pues bajaron a Egipto y claro, se encontraron con Joseph, pero no reconocieron a Joseph. No reconocieron a su hermano, había cambiado mucho, tenía otra facha, ¿verdad? Pero su hermano, Joseph, sí reconoció a los hermanos, ¿no? Él sí los reconoció y supo quiénes eran. Y pues por supuesto empezó a platicar con ellos y a preguntarles sobre su padre y su hermano. Había el hermano menor, Benjamín, que era su hermano directo porque pues, eran hijos de la misma mamá, ¿no? Pero pues estaban los demás hermanos ahí y pues se ve en el relato que los hace pasar por una serie de circunstancias, ¿no? Digamos, los pone a prueba, ¿no? Les pone ciertos predicamentos a los hermanos para ver cómo estaban, a probarlos, ver si de alguna forma se traicionaban, ¿no? O se mantenían unidos. Y pues obviamente al platicar con ellos pregunta por el hermano menor, nada más que bueno, les pregunta, oigan, ¿no tienen otro hermano? Porque nunca les reveló que era él, Joseph, ¿verdad? Y pues les pidió que trajeran a su hermano. No quisieron al principio, pero pues ya que regresaron con las provisiones, encontraron que en sus alforjas apareció el dinero que habían llevado para pagar las provisiones y obviamente habían quedado en llevar al hermano. Parte pues estaban ahora presionados porque pues había que ir a pagar lo que no pagaron porque apareció el dinero en sus alforjas y pues tuvieron que regresar, ¿verdad? Además de que pues hay hambruna, no hay provisiones, se les acaban las provisiones y van a tener que regresar. Y van a tener que regresar con Benjamín, tal como Joseph les dijo. Claro que ellos no están viendo a su hermano Joseph, están viendo al virrey de Egipto, al que controla toda la economía, al que controla las provisiones, que le está poniendo una condición de que trajeran al hermano menor. Y pues obviamente después de platicar con el padre, porque el padre no quería dejarlo ir, y Jacob, pues finalmente pues acepta, ¿no? Y van los hermanos con el hermano menor. Y de la misma forma los presiona Joseph a probarlos, a ver cómo estaban, cuál era la relación entre ellos, si era buena. Y se dio cuenta que pues ya era otro tipo de relación, ¿no? Pero pues ya que se fueron
hizo que los guardias pusieran una copa en las alforjas de ellos, y ya que iban regresando los revisan, los arrestan porque traían una copa robada y los regresan a Egipto con Joseph, y finalmente Joseph dice que pues se va a quedar en pago, era la alforja de Benjamín por supuesto, que se quedaría como esclavo Benjamín ahí en Egipto. Ok, ahí se queda a la mitad el drama, ¿no? De ahora los hermanos, cómo van a regresar y dejando esclavo a Benjamín, ¿no? Y digamos con la responsabilidad, ¿no? De que se habían pues puesto para regresarle su hijo a su padre, ¿verdad? El hijo menor. Y ok, esas son las dos historias principales, la de la interpretación de los sueños y cómo Joseph se convierte en el virrey de Egipto, y la otra historia muy detallada es ya que los hermanos bajan a Egipto a buscar comida, y todos estos pues predicamentos en los que los pone Joseph para probarlos, ¿no? A todos los hermanos, para ver cómo está la relación entre ellos, ¿no? Pues todo este drama que se forma aquí finalmente al terminar así la porción, ¿no? Con el dictamen que Benjamín se queda acusado de robar la copa y se va a quedar como esclavo de Joseph. Ok, esa es la porción en descripción, digamos, literal. Por supuesto, como hemos estado trabajando, leyendo la Torá, ¿verdad? La Torá no es un libro de historias, no es un libro de relatos, ¿verdad? Todo de por sí son parábolas, se refieren a otras a otras realidades disfrazadas de personajes e historias que están pasando, ¿no? Todos estos relatos de estos personajes. Lo cual ya sabemos que la Torá habla de nuestra propia alma. Y está contada cómo funciona el alma, cómo funciona este mundo, cómo funciona esta realidad en la que estamos. Está contada por medio de historias, de relatos, ¿no? De personajes, ¿no? Que puede ser que el Zohar dice que puede ser que ni siquiera existió ninguno de estos personajes, es simplemente una historia para que entendamos cómo funciona nuestra alma. Y eso es lo fuerte, porque pues ya nos acostumbramos a las historias de los personajes, y hasta vimos la película de José, ¿verdad? El soñador, ¿verdad? Y pues ya se acostumbran los personajes, no al mensaje real de la Torá, que es un mensaje del alma. Ya habíamos estado hablando que Joseph representa esta conexión entre el mundo emocional, el nivel emocional, y el mundo real, esta realidad, ¿no? Malhut, ¿no? Y es justamente esto que está tratando esta porción, de cómo Joseph, después de estar en la cárcel, se convierte en casi rey de Egipto, ¿no? Ok, y esto es muy importante. Este nivel en el que Joseph
que representa la Sefirá de Yesod, que esa Sefirá es la única conexión que hay entre el Zeir Anpin y Malhut. El mundo emocional, el nivel emocional y el mundo de esta realidad que vivimos, el mundo físico, el mundo de la acción, Malhut. Y obviamente este personaje que ponen, ¿no?, que se convierte en rey, por así decirlo, en virrey, en alguien con autoridad para controlar el mundo, es importante y es justamente como funciona Yesod, ¿no? Está Malhut, esta realidad del mundo, Malhut, que quiere decir reino en hebreo, está el reino, y arribita pues está Yesod, y Yesod es el rey del reino. Y por eso Yesod siempre representa a una figura llamada rey. Ok, ya estamos entendiendo entonces estas analogías que viene en la Torah, viene en la escritura, ¿verdad? En el que alguien que gobierna o que sabe gobernar tiene autoridad sobre el reino, pues es el rey. Y entonces aquí está diciendo, bueno, esta parte Yesod, esta conexión entre el mundo emocional y el mundo real, ¿verdad? La conexión entre el mundo que no se ve, porque es todo hacia arriba, ¿no? Contra el mundo que ves y vives, ¿no? El mundo de la acción, pues es esta partícula Yesod, y esa es la definición que dan de reino, alguien que controla el reino. El reino es la traducción literal de Malhut. Alguien que controla Malhut. Ok, y aquí está puesta esta forma de relato, porque nuestra alma debería de convertirse en el rey. Debería nuestra alma ser el rey del reino, esto es, debería de controlar Malhut, ¿no? Ok, ya están entendiendo porque por ahí hay versículos donde el Eterno pide que un pueblo que sean reyes y sacerdotes, ¿no? Que sean reyes, y esto es que controles este mundo de realidad, ¿no? Y es muy importante el mundo de la acción, ¿no? Y es donde todo pasa. La relación con el Eterno justamente se mide por qué haces en este mundo. Viene la conexión desde arriba, baja al mundo emocional, ¿no? Baja al mundo de la inteligencia primero, a este mundo de la sabiduría y la inteligencia y todo este mundo superior en donde tú sabes qué tienes que hacer, ¿no? Claro, pasa por esta parte emocional y entonces ahí ya puede no ser este sentido de saber qué hacer, ¿no? Y claro, está este personaje, el faraón, que es nuestro ego, ¿no? Nada más que aquí en esta historia, que es la ideal, ¿verdad? El faraón está entregando el liderazgo, el control de Egipto a Joseph, ¿no? A esta conexión del mundo emocional con el mundo real y el mundo de la acción, y es justamente entonces con esa conexión, ¿no? En donde el rey controla el reino y esta posición del rey pues es Yesod, y entonces es un punto importante al que tenemos que estar trabajando en él, ¿no?
Y en este sentido, que nuestra alma realmente controle las acciones que hacemos en este mundo. Y no que las acciones de este mundo se hagan porque, no, pues fíjate que me enojé y hice una cosa que yo no quería que pasara, pero pues me enojé y ya me ofusqué, ¿verdad? Ya no pensé y hice algo que no debería de haber hecho simplemente porque me enojé. Ok, pero ¿y entonces qué pasó con el rey de este mundo, verdad? Alguien que debería de haber reinado y debería de haber evitado que eso pasara. Y eso es esa descripción que estoy dando ahorita de cómo debe de funcionar el rey del mundo, cómo debe funcionar Yesod, esta unión del lado emocional con el lado de la acción, porque así como dije hace rato, finalmente la relación que hay con el Eterno se va a medir con respecto a lo que hagamos en este mundo. Entonces, obviamente, si lo que hago en este mundo no va de acuerdo, no es lo que dijo que habría que hacer en este mundo el Eterno, pues entonces mi relación no es muy buena o estoy alejándome del Eterno porque hice cosas que no debería de haber hecho. Y por eso es muy importante fijarnos en lo que dice la palabra, fijarnos en lo que dijo el Eterno, fijarnos en lo que está escrito en la Torah, y si hay cosas que dicen no hagas esto, pues no hacerlo, porque eso va a causar que mi relación con el Eterno, mi conexión con el Eterno, mi unidad con el Eterno, pues no la haya, ¿verdad? Me alejo de él. Y pues no estoy en la concordancia con el Eterno, ¿verdad? No estoy unido, no estoy conectado, no estoy en el mismo sentido que Él, sino estoy en sentido diferente, y pues ese es el sentido que en algunos libros o en alguna literatura llaman pecado, o que estás mal, pero pues lo que está pasando es que te estás alejando del Eterno. Y eso es parte de la temática, ¿no? Que te des cuenta cómo estás y si estás haciendo otra cosa de lo que dijo el Eterno, ¿no? Entonces, una temática es que necesitas, a pesar de estar encerrado en este mundo, encerrado en este cuerpo, ¿verdad? De estar en la cárcel, te tienes que convertir en rey. Esa es la temática que está manejando, ¿no? Joseph está en la cárcel, pero al mismo tiempo, por su forma de ser, por sus habilidades, por cómo maneja las cosas, se va a convertir en virrey, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de estar atrapado en Egipto. Y eso es lo que tenemos que hacer, convertirnos en reyes, a administrar la abundancia, evitar la escasez. Ok, entonces ya estamos hablando de otros temas que también están tratados aquí, en el sentido de la escasez y la abundancia. Y entonces se vuelve más interesante manejar esa posición de rey. Y la segunda parte de esta porción, que es toda esta relatos o medir o probar a los hermanos, ¿verdad? Pues está probando la unidad de los hermanos si están trabajando en el mismo sentido para poder Joseph unirse a ellos también. Está viendo si puede crear una unidad con los hermanos, ¿no? Ok, y estos hermanos pues son todas estas partes emocionales de nosotros mismos que tenemos que estar poniendo en orden. Y entonces obviamente toda la secuencia se trata de nosotros mismos, de nuestra alma, de nuestras emociones, de cómo estamos, si están en un mismo sentido, si estamos en un mismo sentido con el Eterno,
y finalmente de qué estamos haciendo en este mundo. ¿Estamos administrando la abundancia o estamos sufriendo hambruna? Y ese es el sentido que se está poniendo aquí, ¿no? Como está puesto este asunto de, ok, estás en este mundo, estás en un mundo en el que tienes que administrar las cosas que el Eterno te da, pero pues pasa también que el Eterno de repente manda pruebas, hay esta situación de hambre, de hambruna, ¿verdad? Que es una prueba para ver cómo estás o si estás escuchando pues esta conexión con Él, si estás escuchando estas palabras de Él, si estás leyendo la Torah, si estás siguiendo los mandamientos. Y pues ahí es el asunto, que si estamos fuera de estas directrices que puso el Eterno, pues nosotros mismos estamos causando este sufrimiento, esta hambruna, ¿verdad? Este sentido de que no estamos conectados al Eterno, sino estamos conectados a nuestra parte egoísta, ¿verdad? Y nuestra parte egoísta lo único que va a causar es esta hambruna, que es el contrario de la abundancia, ¿verdad? Y entonces pues puede ser que el Eterno nos diga que pues si estamos con Él puede haber abundancia y nos puede prometer mucha abundancia, pero pues si nosotros mismos no estamos haciendo caso a las indicaciones, no estamos siguiendo lo que dice la Torah, estamos faltando a lo más sencillo, a lo que dice no hagas esto y lo haces, pues entonces las consecuencias son que no vas a estar en esta abundancia, no vas a estar en esa bendición que está escrita, sino tú mismo causaste estar en este sentido de hambruna. Y entonces pues quiere decir que esta temática que está trabajando en esta porción, la Torah, se vuelve muy importante, ¿no? El cómo nosotros, a pesar de estar atrapados en este cuerpo, ¿no? Estamos en la cárcel, nos tenemos que convertir en reyes de Malhut, en reyes del reino, y hacer las acciones adecuadas en este reino. Que si hay que hacer misericordia, que si hay que ser bondadoso, ser generoso, estar en el sentido o en el camino del Eterno, de restringirme de muchas cosas que dice la Torah que no debería yo hacer, ¿no? Y muchas veces, pues básicamente en muchos libros de Kabbalah ponen una forma más práctica, ¿no? En el sentido de, ok, lo ponen en el sentido de la luz, ¿no? Estar recibiendo la luz es que estás conectado al Eterno. Si no la estás recibiendo, es que tú mismo bloqueaste esa luz, ¿no? Ahí está para que la puedas usar, pero tú mismo, tu propio ego, y obviamente en este instante están contando una historia, la historia, el relato que está viendo, está contándose en forma positiva en cómo deberíamos de ser nosotros, ¿no? Convertirnos en alguien que a pesar de estar en la cárcel se convierte en el rey del reino, ¿no? En
en el que administra la abundancia. Pero pues a veces hacemos otras cosas. No estamos administrando lo que deberíamos de administrar. Y aquí ese es el problema. Y la otra es poner en orden el lado emocional, ver cómo estamos, ¿no? Si estamos aplicando correctamente las instrucciones del Eterno. Uno del lado de la restricción, ¿no? No estar haciendo lo que dijo el Eterno que no hiciéramos. Y otro del lado de lo que hay que hacer, del lado del dar, del lado de la acción en este mundo, hacer lo que nos dijo el Eterno que hiciéramos. Y pues básicamente esta es la temática de esta porción, ¿no? Una prueba de unidad con el Eterno, ¿no? Y es importante entender muy bien cómo estamos. Si realmente nos hemos convertido en este rey de este reino, ¿no? Y claro, el Eterno quisiéramos que todos fuéramos reyes, que controláramos el reino, que nuestra alma controlara nuestro cuerpo, que nuestra alma controlara lo que hacemos y no salgamos que por culpa de alguna emoción hicimos algo que no queríamos hacer, ¿no? Y emociones puede ser enojo, ira, por ahí hay autores que describen, oye, yo descubrí la codicia, ¿no? No podía controlar lo que mi cuerpo quería, ¿no? La codicia quería cosas que yo no quería, pero pues me costaba trabajo controlarlo, ¿no? Entonces quiere decir que también está todo eso conectado con el lado emocional, ¿no? Con el lado de poner en orden qué hacemos en este mundo. Se supone que pues todo pasa por Yesod. Si fuera un buen rey, quiere decir que controlas todo. Pero pues si no estás controlando, no, pues estiré la mano y tomé lo que no debería, codicié lo que no que debería, pues quiere decir que no estoy controlando las acciones de este mundo. No tengo un buen rey sobre el reino, ¿verdad? Y básicamente, bueno, ahorita estoy traduciendo reino, Malhut, ¿no? Y el rey, pues es Yesod. Y esta posición de Yesod entonces es muy importante. Y es una posición que pues hay que cuidar. Hay que aprender a administrar lo que hacemos en este mundo. Aprender a coordinarnos con nuestras emociones, ponerlas en orden, para que no resulte yo un mal rey, ¿verdad? Y eso se trata de convertirnos en reyes de este mundo, ¿verdad? Un buen rey controla el reino, un buen sacerdote se conecta hacia arriba, ¿verdad? Con el Eterno. Ojalá nos convirtamos en buenos reyes y sacerdotes, como Dios sugiere que seamos. Claro que esa es justamente la temática de esta porción, ¿no? Obviamente Joseph está demostrando al faraón, el faraón representa el ego, ¿verdad?
que está conectado con el Eterno, que sabe bien qué es lo que está por venir, qué es lo que está soñando el faraón, ¿no? Sabe lo que hay que hacer. Y pues se trata de hacernos lo que tenemos que hacer. Y en ese punto, pues es el punto donde normalmente fallamos, porque a veces no estamos haciendo lo que está escrito en la Torá, lo que Dios dijo que hiciéramos. Estamos haciendo otras cosas. Porque no podemos controlar nuestras emociones, porque estamos pensando otra cosa, estamos con otras ideas, y entonces pues resulta como si no estuviéramos con el Eterno. Y el sentido de la conexión, ¿verdad? Pues la tenemos vacía. Y pues entonces a veces estamos pensando otras cosas, ¿no? No, pues conectarme al Eterno es ponerme a orar, a pedirle cosas, ¿no? Y más ahorita que viene Navidad. Obviamente la Torah está contando otra secuencia, otro relato de cómo debe de ser la conexión. Y el reflejo de una buena conexión con el Eterno es qué haces en este mundo. Ese es lo que define quién eres, lo que define cómo tienes la conexión con el Eterno, cómo tienes la relación con el Eterno, si estás haciendo lo que dice el Eterno, si estás conectado con el Eterno. Claro que entonces depende de nosotros de hacer lo que tenemos que hacer en este mundo, de convertirnos en unos reyes correctos, en un rey bueno, en un rey misericordioso, en un rey obediente, el rey que le gustaría tener al Eterno en este mundo, ¿no? Y pues obviamente en algunos libros místicos, en libros de Kabbalah también, hay algunos comentarios con respecto a esta porción, ¿no? En la que obviamente es una porción miketz. La palabra miketz quiere decir al final, ¿no? Y claro, la historia empieza a contar de que al final de los 2 años que estuvo en la cárcel ya va a tener la oportunidad de salir, ¿no? Pero, pues, en muchos libros ya más elevados, en libros místicos, ¿no? Empiezan a contar sobre la palabra al final. Y justamente, pues, de eso se trata la porción, ¿no? De que al final nuestro propósito en este mundo es realmente convertirnos en reyes, que aunque estemos en la cárcel, lograr ser el rey de Egipto, el rey de este mundo, a pesar, ¿no? O con la pues la bendición del ego, ¿verdad? Que el ego esté de acuerdo que seamos los reyes, ¿no? Claro, en esta historia están ya poniendo un ego de otro nivel, ¿no? Un ego que se da cuenta, ¿sabes qué? Yo no puedo y voy a poner a Joseph de rey, ¿no? Claro, aquí ya está educado el ego, por decirlo así. La historia que están contando es un faraón de otro nivel, ¿no? Claro, cuando empieza el libro de Éxodo, que empiezan a contar sobre Moisés y su trabajo en Malhut, ¿no? Nos dicen, ok, nada más tomen en cuenta que ahorita hay otro faraón, ¿no? Un faraón que no conocía a José
y tenemos otro faraón totalmente, ¿no? No estamos hablando de este faraón que entiende quién es José, que entienden quién es Yesod, ¿no? Quién es la conexión que va a hacer finalmente la unión de nosotros con el Eterno, ¿no? Ya te cuentan, ¿no? Pues ¿sabes qué? Aquí hay otro faraón que no conoce a Joseph. Es diferente. Este es un ego de otro nivel, ¿no? Más terrestre, si quisiéramos verlo así. Pero ese es en el libro de Éxodo, ¿no? Aquí nos está contando diferente, aquí no estamos centrando en qué tendríamos que hacer nosotros con nuestra alma, ¿no? Aquí está fácil porque pues, el ego está entregando esta autoridad, ¿no? No tenemos que estar peleando por esa autoridad, pero pues ya después pues, nos van a contar de otro faraón, de unos egos un poco más tercos y de qué hacer cuando nuestro ego es realmente necio y terco, ¿verdad? Obviamente pues viene las explicaciones para diferentes niveles de ego, ¿no? Nadie espera tener un ego ya evolucionado de otro nivel en el que al presentarse el alma decida te voy a dar el reinado, vamos a hacerte caso, vamos a seguirte, ¿verdad? Encontró el ego, el faraón, ese hombre sabio, ese hombre que iba a manejar bien este mundo. En eso nos tenemos que convertir y eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y en este mismo sentido, lo que les decía de los libros místicos, de los libros de Kabbalah, cuentan de esta palabra al final, que eso nos tendríamos que convertir al final y es lo que debe haber al final de los tiempos y está conectado con estas historias de un nivel de entendimiento, de un nivel de conciencia llamado Mashiach, ¿no? Del Mesías que se espera que venga, de que tú tengas ese nivel de conciencia, de que tú te conviertas en el rey de este mundo, que es lo que se espera de Mashiach, ¿verdad? Que sea el rey de este mundo unido al Eterno y que haga exactamente lo que dice el Eterno y que reine bien este mundo. Pero ese eres tú. Ese es lo que espera Dios de ti. Que todos nos convirtamos en ungidos de ese nivel. Ese es el nivel de conciencia llamado Mashiach. Y es de lo mismo que está hablando aquí, ¿no? Claro, este es el nivel ideal que hay que llegar. Y vienen las otras complicaciones del ego, complicaciones emocionales, que pues a lo mejor requieren más estudio, que para eso vamos a tener todo el libro de Éxodo y el libro de Números y el libro levítico a la mitad, ¿verdad? Para completar todo esos problemas que el alma, que el lado emocional, por supuesto, nos puede dar. Aquí está, digamos, contado lo ideal que deberíamos de llegar, a convertirnos en reyes de Malhut, a convertirnos en este personaje Joseph. Y a eso es, digamos, nos está planteando un objetivo. Ahora vamos después a las complicaciones para lograr ese objetivo, ¿no? Y ya de por sí, en la segunda parte de esta porción, ¿no? Pues están contando todos estos asuntos en el que Joseph reencuentra a sus hermanos, ¿no? Y prueba a los hermanos si están en una verdadera unidad. Claro, en esta historia sí están en una verdadera unidad y Joseph ya se revela a ellos que es su hermano y que todos están juntos
y se van a unir, ¿no? Claro, en parte de la educación, de lo que necesitamos aprender, ¿no? Pues surge la necesidad que todos bajen a Egipto, Jacob y todos sus hijos, todo el pueblo baje a Egipto y salga victorioso. Y les va a pasar lo mismo, ¿no? Se van a convertir en esclavos y van a tener que sobreponerse a eso. Claro, va a mandar otro Mesías, por así decirlo, otro nivel de conciencia que necesitamos para poder lograr vencer todos los problemas que la realidad nosotros mismos estamos haciendo en este mundo. Ojalá ya viniéramos educados como Joseph, ¿no? A convertirnos en reyes, a controlar lo que hacemos en este mundo, a estar realmente conectados con el Eterno. Es parte de las complicaciones de este mundo y de esta forma, como nos la está contando la Torá, es como nos está preparando para lo que nos tenemos que convertir. Y a tal grado que, como les digo, ¿no? Muchos libros, muchos comentarios están igualando este nivel que está alcanzando Joseph con el nivel de conciencia del Mashiach, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Convertirnos en este nivel de Mashiach, ¿no? Un nivel de ungido, alguien que pueda ser rey de este mundo y convertirlo de acuerdo a lo que dice Dios. Convertirnos en un rey obediente al Eterno, hacer lo que dice el Eterno, hacer correctamente este mundo como parte del reino de Dios. De eso se trata todas las siguientes historias, ¿no? De traer el reino de Dios a este mundo, de convertirnos en estos reyes, este control correcto del mundo, de las emociones, de los intelectos, de que se haga la voluntad del Eterno aquí. Y la única forma que como se va a lograr es nosotros haciendo esa voluntad aquí. Y esa es la medida. Mientras no estemos haciendo la voluntad del Eterno, nos falten detalles para hacerle la voluntad del Eterno, ¿no? Ya sea de estas restricciones que no queremos hacer, o estos mandamientos positivos que nos faltan o nos gustaría hacer, pero nunca nos alcanza el tiempo para hacerlos, porque estamos perdiendo el tiempo en otras cosas, no haciendo lo que debe hacer cada uno de nosotros, lo que debemos de hacer para servir al Eterno. Y de eso se trata esta porción. Vamos a ver más detalles de esta porción y vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Shalom.